licenciado Willy que les mande el último laboratorio, que sería la ley de la Contraloría General de Cuentas. Siempre el jueves vamos a resolver si hay alguna duda, alguna pregunta, algún inconveniente que ustedes tengan. Entonces, por favor, tomen en cuenta, apunten por ahí que el viernes 4 de abril hasta las 11 de la noche le vamos a solicitar que nos envíen los laboratorios en los correos que todos ustedes ya saben. Por favor, las respuestas de los laboratorios deben de ir a mano y les pediría que traten de los que tienen a tiempo en los laboratorios de remitirlos para que no se cargue mucho el sistema y no tengamos ningún tipo de inconveniente. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta sobre el contenido de las leyes, entonces vamos a comenzar ya nuestra clase de hoy, si son tan amables. Vamos a ver aquí. Bueno, miran ahí todos, si son tan amables. Miran la sí, licenciada, sí se ve. Bueno, entonces vamos a ver otras clasificaciones de impuestos que puedan existir. La primera otra clasificación que tenemos es la clasificación que nos da Emilio Margay Manout, y él nos dice que los impuestos pueden clasificarse en generales y en impuestos especiales. Cuando el impuesto es general, es el que grava actividades distintas, pero tienen en común que son de la misma naturaleza. Y el ejemplo que nosotros tenemos es el impuesto al valor agregado, porque si cuando ustedes tengan la oportunidad de leer la ley del impuesto al valor agregado, se van a dar cuenta que grava sueldos, salarios, arrendamientos y todo lo que implique una manifestación de propiedad, una manifestación de riqueza. Por eso es que son de la misma naturaleza. Y luego hay impuestos especiales. ¿Cuáles son los impuestos especiales? Son los que gravan a determinada actividad. Si nosotros queremos un ejemplo de esto, tenemos, por ejemplo, el impuesto sobre automóviles nuevos y el impuesto a la minería. También dentro de los libros que recogen la clasificación de los impuestos, hay otra clasificación que se llama impuestos con fines fiscales e impuestos con fines extrafiscales. ¿Sí? ¿Qué manda? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano o solo se le activó el micrófono? Bueno, entonces continúo. Impuestos con fines fiscales son aquellos que se establecen para proporcionar los ingresos que el Estado requiere para la satisfacción de su presupuesto. Entonces, lógicamente, cuando nosotros vemos este enunciado, aquí en estos impuestos con fines fiscales aparecen todos los impuestos que nosotros conocemos y que se cobran en Guatemala. ¿Cuáles son? Son el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto único sobre inmuebles, el impuesto de circulación de vehículo, el impuesto de lubricantes y gasolinas, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son esos impuestos los que le proporcionan los ingresos al Estado. ¿Para qué? Para que dentro de su presupuesto él pueda satisfacer las necesidades de la población. Ahora, ¿cuáles son los impuestos con fines parafiscales? Son aquellos que se establecen no con ánimo o deseo de que produzcan ingresos, sino con el objeto de obtener una finalidad distinta, que puede ser de carácter económico y social. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que en el tiempo del presidente Álvaro Arzú se había creado un impuesto parafiscal para la leche que fomentaba la producción de la leche. Estos también están dentro de nuestros contenidos. Si nosotros hacemos referencia al artículo 239 de la Constitución,
Ahí también van a aparecer algunos impuestos que pueden ser ordinarios y extraordinarios. Y esta división a la que hace referencia la profesora Catalina García Vizcaíno se refiere a la periodicidad o perdurabilidad de los impuestos dentro del sistema tributario. Si ustedes miran ordinarios, esos son periódicos y se paga en todos los ejercicios fiscales, pero puede haber un impuesto extraordinario que surja de una necesidad, que surja de un problema que tiene el país. Entonces, esos impuestos pueden ser ordinarios y extraordinarios. El artículo 239 de nuestra Constitución, que es el principio de legalidad, hace referencia a ellos. ¿Cuándo son los impuestos ordinarios? Son los que se reproducen todos los años con una periodicidad regular. También hay otra explicación para esto. ¿Y cuál es la otra explicación? Que rigen hasta su derogación, con la característica de haberlos establecido con miras de permanencia. Si ustedes miran nuestros impuestos ordinarios, hace años que los estamos pagando. El IVA, el impuesto sobre la renta, circulación de vehículos, esos impuestos no son nuevos y van dentro de todos los ejercicios fiscales con un solo objetivo: conseguir el dinero necesario para que el Estado tenga los recursos para satisfacer las necesidades de la población. O sea, y si ustedes se dan cuenta, esta diapositiva lo dice, y dice, los que se reproducen todos los años con una periodicidad regular o que rigen hasta su derogación con la característica de haberse establecido con miras de permanencia. ¿Cuándo son extraordinarios? Lógicamente, los extraordinarios son a contrario censo y surgen estos impuestos en periodos de crisis, de alteraciones profundas en la economía, para lograr ajustes a los gastos públicos. Esto ya lo vimos, ahora vamos a irnos a otra clasificación de los impuestos. Y la otra clasificación de los impuestos, ya les mandamos el impuesto único, ya lo leyeron, creo que es importante que lean la última parte y la historia de este impuesto. Ahora vamos a ver las tasas. Si ustedes leen la clasificación que tiene el Código Tributario, las tasas no están. ¿Por qué no están las tasas? Porque el legislador consideró que son muy parecidas a los arbitrios, pero las tasas están dentro del ámbito municipal y las municipalidades pueden incluirlas y de hecho lo incluye. Entonces aquí nosotros vamos a manejar dos conceptos que quiero que los tengan bien claros. Desde el punto de vista de la doctrina o doctrinario, se incluye a las tasas. Desde el punto de vista legal, no está incluido en el Código Tributario, pero lamentablemente la explicación que tiene esto, y yo se los dije, fue que cuando se aprobó el Código Tributario, la otra parte era crear un Código Tributario municipal que precisamente regulara ese aspecto, pero ya no se pudo hacer porque ustedes saben cómo somos los guatemaltecos, o sea, no terminamos nada. Entonces aquí ustedes lo que tienen que hacer es manejar esas dos situaciones. Desde el punto de vista doctrinario existen las tasas y las municipalidades las cobran, pero desde el punto de vista legal no está incluido en el Código Tributario. Tal como lo señala Héctor Villegas, la tasa es un tributo vinculado, dice él. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo debemos de entender nosotros que la tasa es un tributo vinculado? Esto lo que significa es que hay un hecho o una circunstancia del contribuyente que se integra con una actividad o gasto a cargo del Estado.
que de alguna forma afecta a dicho contribuyente. Aquí la obligación surge ante el mero goce o aprovechamiento de los servicios públicos. Lógicamente, si ustedes se dan cuenta, hay dos tasas que son bien claras que se cobran en Guatemala: por el servicio de agua potable y por la electricidad. Si ustedes miran dentro de su recibo de luz, precisamente hay una tasa que se le paga a las municipalidades por ese goce o aprovechamiento de los servicios públicos que tiene que ver con las luces que iluminan la calle. Eso lo pagamos nosotros. Lógicamente, lo que hay aquí dentro de las tasas es que nosotros las contratamos voluntariamente. Nadie nos obliga a poner estas tasas. La verdad es que el tener agua y el tener electricidad son una base fundamental de desarrollo. Por eso es que la tasa es considerada por algunos como el tributo que mayor discrepancia y diferencias ha causado y que el que más dificultad presenta para sus efectos de caracterización. Y si ustedes se dan cuenta, tomando este aspecto, esta es una de las consideraciones por qué dentro de nuestro código tributario no existe, porque hay mucha discrepancia, mucha diferencia y que hay mucha dificultad cuando se va a presentar los efectos de su caracterización. ¿Cómo podemos nosotros conceptuar lo que es una tasa? La tasa, si nosotros queremos un concepto, es la suma de dinero que una persona individual o jurídica le paga como contraprestación a un servicio público que proporciona el Estado por las municipalidades de su jurisdicción o por cualquier otro ente estatal, con la finalidad de cubrir los gastos que se producen con esta prestación. Ese es el concepto que nosotros tenemos de tasa. Si nosotros miramos este concepto, hay varios elementos que deben de cuidarse cuando se están hablando de las tasas. En primer lugar, tenemos que ver esto. Lo primero que nos aparece aquí. La tasa es una retribución o una compensación que se paga por un servicio. Miremos nosotros el pago de agua potable que se paga a las municipalidades. Cuando ustedes recibieron ya el servicio, es que pagan el mismo. No lo pagan adelantado. Lo pagan cuando ustedes ya precisamente lo recibieron. En la tasa, el cobro debe hacerse con equidad. ¿Qué significa esto? Eso significa que no debe exceder el costo del servicio. Las municipalidades no pueden aprovecharse de esta situación para generar lógicamente beneficio a favor de la municipalidad. ¿Por qué razón? Porque no puede exceder el costo del servicio. Y aquí hay un elemento que es bien importante y que es una diferencia que tenemos con los impuestos, que la tasa es de carácter voluntario, pues solo se paga en virtud de la demanda de un servicio. ¿Y quién hace esa demanda del servicio? La persona individual o persona jurídica que la quiere tener. Yo les ponía a ustedes el otro día el ejemplo que esta demanda implica que ustedes van a la municipalidad correspondiente y compran un derecho para poder tener agua potable. Hoy por hoy, ese derecho solo es una tasa de agua potable, que lógicamente está representada por un título que extiende la municipalidad correspondiente. Anteriormente había un cuarto de paja de agua y había un medio de paja de agua. Hoy por hoy solo hay pajas de agua.
Si ustedes no hacen esa demanda, no solicitan ese servicio a las municipalidades no se los van a prestar. No se los van a prestar porque su carácter es completamente voluntario. Luego que ustedes ya tienen ese título de agua, ustedes van a la municipalidad a hacer un trámite que se llama la dotación del servicio. O sea, ustedes tienen que pagar, lo que implica que el agua potable que aparece abajo de nuestras viviendas pueda ingresar a su casa, donde se amarra lógicamente el tubo de su casa al ramal colectivo. Esto quiere decir que el fin de las tasas no es el lucro para las municipalidades o el Estado, sino es la intención que la mayoría de los vecinos tengan acceso a los servicios públicos. Porque ustedes saben lógicamente, si los servicios públicos tenemos todos, esto es un beneficio para la sociedad. Imaginen ustedes, no sé si ustedes lo han imaginado, pero imagínense en donde no hay drenajes. Lo que expulsamos nosotros los humanos lo tendríamos que ver nosotros en la calle, pero eso no lo miramos porque va abajo de nuestras viviendas, porque es un servicio público que presta la municipalidad. Y como les vuelvo a repetir, que implica desarrollo. Miremos aquí otra definición que podemos tener de tasa. Dice, es toda prestación obligatoria o en especie. Esta definición tiene un error porque no es obligatoria. No es obligatoria la demanda. La demanda es voluntaria. Claro, si ustedes ya tienen datado en su casa el agua potable, ahí sí ya se convierte en una prestación obligatoria. ¿Por qué? Porque ustedes ya hicieron el trámite de datación. Y es que el Estado, en ejercicio de su poder imperio, exige en virtud de una ley por un servicio o actividad estatal que se particulariza o individualiza el obligado al pago. La historia de las tasas está ligada estrechamente al desarrollo de la administración pública. Durante el medioevo se entendía que las instituciones públicas, sobre todo la actividad de impartir justicia, servían al público. Y para sufragar los gastos de estas instituciones y en especial la remuneración de los funcionarios públicos, se consideraba que era necesario establecer la obligación del pago de quien hacía el uso de los servicios. Y esto, lógicamente, continúa siendo así. Continúa como una obligación el pago de quienes hacen uso de los servicios. De ahí que no solo está obligado a pagar una tasa quien tiene interés en que se realice un acto oficial, sino también quien tenía interés que el acto no fuera realizado. Las tasas crecieron, como todo crece en la sociedad, de tal modo que los funcionarios pagaban por el derecho de recaudarlas y se llegó al arrendamiento de cargos públicos y a su comercialización. Hay otra definición que tenemos de Guillermo Ahumada. ¿Qué dice Guillermo Ahumada de las tasas? ¿Qué dice? En primer lugar, dice que es un derecho que se percibe por el Estado como persona soberana. Ya quedamos que las tasas las cobran las municipalidades porque el Estado les delegó ese poder, porque es un poder delegado. Y se paga por servicios o prestaciones especiales, individualizables de carácter jurídico administrativo, organizados con fines colectivos y que los paga el usuario a su solicitud. Esta última parte es bien importante que lo tengan claro.
El fin es colectivo, lograr una mejor sociedad. Y lógicamente, ¿quién lo paga? El usuario que lo solicitó. Si no lo solicita, no tendrá por qué pagarlo. Manuel Matus Benavente. Este Manuel Matus Benavente nos da una definición, creo yo, más pequeña, pero que nos soluciona esta situación y dice que la prestación pecuniaria que el Estado exige a quien hace uso actual de ciertos servicios públicos. Raúl Ríos y Mario Fornaciari nos dan otra definición. ¿Qué nos dicen ellos? Nos dicen que es el ingreso monetario recibido por el Estado o ente público en pago de un servicio especial y divisible que beneficie directamente a quien lo paga, al mismo que beneficia a la sociedad en general. Como les digo, los servicios públicos nos ayudan a tener todos una vida mejor. ¿Qué importancia tienen las tasas como fuente de ingreso? Es grande, es importante la importancia que tienen las tasas como fuente de recursos para el Estado, ya que a través de ellas el poder público, en el caso nuestro concreto, las municipalidades, recauda fuertes sumas que lo resarcen de las cantidades erogadas en la prestación de servicios. Por eso les digo que el cobro no puede ser grande, no puede ser desmedido y las municipalidades no pueden negociar con este servicio público. Tal como lo dice Emilio Margain, Manoutou ocupa el segundo lugar en importancia como fuente de derecho. Entonces yo sé que muchos de ustedes dirán, puchica, ¿y por qué si es el que ocupa el segundo lugar en la fuente de derecho, no están incluidas dentro del Código Tributario? Por la explicación que yo les dije, porque no está el Código Tributario Municipal. ¿Cuáles son las características de las tasas? Permítanme un momentito. Ahorita solo voy a cargar la computadora. Aprovechando, jóvenes, buenas tardes. Con el permiso de la doctora, les saludo al auxiliar de ella. ¿Ustedes fueran tan amables o alguien podría escribir cuáles son los laboratorios que ya tienen, por favor, para tener una idea de cuáles hacen falta? Muchas gracias por su atención. A ver quién me escribe o quién escribe sobre el mail, por favor. Perdón, cuéntenme, Willy, ¿hablaron algo ahí para retomar el punto? Sí, solo les estaba pidiendo de favor de que si, no sé si ustedes se lo había pedido, doctora, en describir qué laboratorios tienen actualmente, hasta cuáles laboratorios tienen. A ver, yo tengo aquí mi apunte, pero que lo digan ellos para ver si está igual de mi apunte. A ver cuáles laboratorios son los que tienen. ¿Quién nos contesta por ahí? ¿Cuáles son los laboratorios que tienen? Licenciada, buenas tardes, mucho gusto. Hola. Fíjese que tenemos ahí el de la ley orgánica de la SAT, ¿sí? También el de la ley orgánica del Banco de Guatemala. Así es. La ley de la libre negociación de divisas. Ajá. La ley monetaria, licenciada, ahí el día de hoy, pues ahí nos trasladaron la de la ley orgánica del presupuesto. Así estamos, y solo nos quedaría, Willy, la sexta, que sería la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas. Y con eso estamos, son 6 laboratorios. Willy. Muy bien, muchas gracias. O sea, son 6 las que tienen que mandar.
la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Ley del Banco de Guatemala, la Ley Monetaria, la Ley de Libre Negociación de Divisas, la Ley Orgánica del Impuesto y la Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas. Esas son. Ok, muchas gracias. Vaya, a ustedes, gracias. No sé cuándo me indica a usted, doctora, que lo mande la última. Sí, fíjese que si me hace favor ya se las mande, porque aprovechando que ahorita ya hay más cantidad de gente, yo ya había dado esta información, pero la voy a volver a dar para que usted la note, por favor, que la fecha para entregar los laboratorios es el viernes 4 de abril hasta las 23 horas. Yo les pedí a todos su colaboración en el sentido de que no saturen el sistema y que traten, lógicamente, los que la tienen con antelación de mandarlas anteriormente para que no vayamos a tener ningún problema de saturación de sistema y que no fuera a llegar. Les pedí de favor eso y al mismo tiempo les pedí que las respuestas vayan a mano. Sí, otra cosa adicional. No, mi carnet, ajá. Hay un sistema para escanear que lo pueden hacer todo conjuntamente. Entonces, al escanearlo se va desde el primer laboratorio hasta el sexto, último. Entonces, sí sería bueno que por favor lo enviaran junto. Claro, para que vayan un solo archivo, no 6 archivos. Exactamente. Exactamente. Pero ellos son especialistas en eso, así que no hay ningún problema. Identificar cada laboratorio, ¿verdad? Otra cosa que sí les voy a pedir es lo siguiente. Los de la A son todas las personas que aparecen oficialmente en el listado. No me vayan a hacer esa misma confusión que se dio en los exámenes. ¿Qué fue lo que pasó? Que aparecen en el listado de la A, pero se fueron a examinar a la B. O sea, identifíquense en la sección que están puestos. Los que tenían problema, pero creo que los de la A no tienen problema, son los de la B que están recontrasaturados. Pero entonces sí les pido por favor que lo manden a donde lo tienen que mandar. Los que están en el listado oficial de la A lo tienen que mandar a la A. Y los que no lo vayan a mandar a otra sección porque eso nos va a dar mucho problema en el momento en que tengamos que calificar los laboratorios. No sé si con eso estamos bien o tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien o ya se fueron? ¿Están ahí? Licenciada. Aquí estamos. Sí, estamos bien. ¿Quién manda? A mí me han consultado los compañeros sobre las respuestas de los laboratorios, si se debe incluir también a mano la pregunta o solo la respuesta. Entonces, tal vez si usted se nos pudiera aclarar, licenciada. La pregunta no me importa a mí. La pregunta, si quieren, la ponen a mano. Si quieren, la ponen en computadora. La pregunta no me importa. La respuesta es la que quiero a mano. Gracias, licenciada. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Cómo no? Buenas tardes, doctora. Aprovechando el espacio de preguntas respecto a la tarea, mi interrogante es la siguiente. No sé si ya la abordaron, pero tenía mala señal de internet. No tenga pena. Al momento de enviar los documentos a los laboratorios, ¿todos deben ir en un mismo documento PDF o deben ir separados? Es decir, laboratorio 1, laboratorio 2. En un mismo documento. Okay. En un mismo documento todos, para que Gracias. eso nos facilite que nosotros solo recibimos un correo, abrimos y ya imprimimos lo que tenemos que imprimir. Ok. Perfecto, doctora. Gracias. No tenga pena. Ahí hay una pregunta de Andrea Gómez, doctora. ¿Qué manda Andrea? ¿Qué dice? Espérenme, porque yo estaba aquí, pero ahorita voy a ver qué puso Andrea. ¿Por chat lo puso? No, por este medio. Dice, el trabajo hay que subirlo a Claro. No hay que subirlo aquí. Si ustedes se recuerdan, nosotros les dimos un correo
en donde ustedes pueden mandarlos. No estamos usando Classroom porque el problema es que yo solo tengo 250 y hay más de 250 en una clase, entonces ahí se nos caería todo. No, es por el correo que Willy ya se los dio. Ya tienen un correo, ya hicimos una práctica, si ustedes se recuerdan, para que no tuviéramos ningún tipo de problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, no? Bueno, entonces, si no es así, continuamos la clase. Si no, pues dice, ¿cuál es la entrada? Disculpen que se me cortó la señal. ¿Cuál será la entrada? Perdone, Maxul Yankova, no entiendo cuál es la entrada. Ajá. Perdón, Víctor Zacarías, la fecha de entrega, dice, ¿ok? La fecha de entrega es el viernes 4 de abril hasta las 23 horas. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, hay una vez más, solo tengo ahí una pequeña consultita ahí el día que nos dijeron que teníamos que hacer la prueba. Aparentemente nos iban a responder el correo ahorita, pero ¿cómo se llama? No me llegó ahí. Va, entonces lo vamos a buscar hoy en la noche y te lo vamos a responder, no tenga pena. La fecha de entrega. La fecha de entrega es 4 de abril del 2025 hasta las 23 horas. Estamos al igual, Igda, no me respondieron el correo, dice. Entonces vamos a revisar, Willy, porque sí, lo que sucede, doctora, es que sí es un poquito, bueno, de hecho, cuando manden en los laboratorios en un solo envío, que iban a ir los 6, de hecho, lo va a recibir su correo. El punto es de que no se contestó en la oportunidad que se les indicó por la situación de que habían demasiados y había que describir de uno en uno. Y esa fue la causa por la cual el sistema de correo mail no permite mandarlo todo en conjunto a la hora de recibir todos. O sea, marcarlos y tratemos de ver ahí qué hacemos, identifiquemos los de ellos y miremos que a nadie le respondió el ensayo. Eso es lo que fue. Okay. Vale. Dice, disculpe, podemos enviarlos antes de la fecha, dice Cristina Vázquez. Mucho, qué mejor. Si usted los tiene antes, mándelos porque ahí no va a haber pierde. Dice, es que somos muchos para responder cada correo. Sí, tiene razón. Y luego dice Benjamín, yo creo que a nadie le respondió. Exactamente. Ahí está. Así es, cabalmente. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Si no... Algo bien importante, doctora. Ellos se van a dar cuenta al enviar el correo con los laboratorios que en esta oportunidad, obviamente, como usted es su función o siempre lo ha hecho así, usted los abre, los revisa y ya acusa de recibido. De alguna forma siempre les manda un mensaje, ¿verdad? Así es, exacto. Bueno, ¿no tienen alguna pregunta? Bueno, entonces nos vamos ya a nuestras clases si son tan amables. Solo les voy a poner el correo, Ligda, se los voy a escribir para que quien quiera tomar nota lo tenga nuevamente. Hágame favor, Willy, muy amable. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características de las tazas. Si ustedes se recuerdan, nosotros dijimos que los tratadistas están de acuerdo que esta figura es muy difícil de caracterizar, pero a pesar de esa dificultad, vamos a tener unas características que son importantes. La primera característica, y es la que tienen que tener ustedes clara, que el servicio se presta por petición del usuario. Por eso es que se dice que las tazas son voluntarias, porque ustedes van a hacer una solicitud para poder tener agua potable en su vivienda, porque ustedes van a hacer una solicitud para poder tener drenajes en su vivienda,
Y estas solicitudes, lógicamente, se prestan en las municipalidades. En segundo lugar, tenemos que la tasa es un ingreso monetario. Ese ingreso monetario es recibido por el Estado o por cualquier ente público. En el caso de nosotros en Guatemala, es recibido por las municipalidades. Siempre las tasas emanan del Estado, en virtud de que el Estado o cualquier ente estatal es quien las establece, de conformidad a su poder imperio que puede imponerlas. Pero lógicamente las tasas deben de ser publicadas en el diario oficial. Las municipalidades no pueden estar creando tasas si no se cumple con ese aspecto de la legalidad de las mismas, porque también se volvería algo muy grosero y muy delicado para los habitantes. La otra característica, a pesar de que esto es completamente diferente, la tasa es recibida por el Estado o cualquier ente estatal por el pago de un servicio especial o determinado. En quinto, la condición esencial de la tasa es la prestación de un servicio público especial y divisible. Y si el Estado no lo proporciona, no tienen derecho a cobrarlo. Y aquí hay un problema real, porque hay algunas colonias, algunas municipalidades que se quejan que no reciben agua. Y aquí realmente, si no están dando el agua, no deberían de cobrarlo. Pero el problema es que lo cobran. Y ese es un aspecto que nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Lamentablemente las municipalidades cobran el servicio, aunque ustedes abran el chorro y lo que llegue es aire. También la otra característica es que las tasas deben de estar establecidas en leyes y en reglamentos. Por eso les digo que aunque las municipalidades crean las tasas, las municipalidades tienen la obligación de publicarlas para que éste tenga una base legal y que sean verdaderamente fuertes. Luego son voluntarias, y ya lo dijimos al principio, en virtud de que priva la voluntad del contribuyente para hacer uso o no del servicio. Eso quiere decir que el contribuyente ha de demandar el servicio. La tasa debe de ser pagada por quienes directamente reciben el servicio público. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos de entender nosotros esto? Que únicamente pagará el servicio quien lo usa. ¿Cómo se clasifican las tasas? En primer lugar, tenemos las tasas por servicios. ¿Cuáles son esas tasas por servicios? Son aquellas que paga el usuario cuando utiliza directamente el servicio y se fundan en el uso o disfrute de un servicio público de carácter esencial. Esto puede ser, por ejemplo, el agua potable y los drenajes, que eran los dos ejemplos que yo les ponía. Las tasas administrativas. Eso las conocemos todas. Esas tasas son los que prestan los entes de la administración pública. Y el cobro que realiza a la administración al prestar servicios públicos administrativos. ¿Y cuáles son esos servicios públicos administrativos? Cuando dan constancia de algún proceso, de algún acto administrativo, como por ejemplo en el RENAP, extensión de certificaciones, de partidas de nacimiento, de licencias de conducir, copia de resoluciones administrativas, etc. Hay otra clasificación de las tasas,
Y la otra clasificación de las tasas es la que se denomina por el otorgamiento de documentos públicos. ¿Cuáles son estas tasas? Son las que se pagan cuando se solicita alguna copia de documentos públicos oficiales. Por ejemplo, cuando ustedes van a sacar pasaporte. Ahora ya no hay cédulas de vecindad, pero eso era lo que decía el documento. Ahora es lo que ustedes pagan por sacar su DPI, lo que sacan por sacar partidas de nacimiento, lo que pagan por poder sacar partidas de defunción. También tenemos las tasas por servicio de instrucción pública. Estas son cuando se pagan a escuelas públicas, ya sean primarias, secundarias o se pagan en la universidad. Y se incluye aquí también las que cobran, lo que se cobra para entrar a museos, a galerías de arte, a jardines zoológicos, a teatros oficiales. Ejemplo, lo que se paga ir al Teatro Nacional y cuando anteriormente estaba el Teatro de la UP o el Teatro de Bellas Artes. Aquí también hay una tasa por servicio de energía. Estas son las de mayor significación dentro de los países y se cobran por la energía eléctrica y el gas natural, generalmente ofrecidos por entes estatales. Tenemos tasas por servicios de transporte. En muchos países se da cuando el transporte es estatal. Y tenemos también las tasas por acreditación de visitas y controles. Estas son las que se pagan muchas veces en las fronteras, cuando hay ese control migratorio, y algunas cuando se llega a visitar algún otro país que realice el Estado. También tenemos licencias tasas por concesión de licencias para ejercicio y actividad reguladas por la ley. Son aquellas que se pagan para el desarrollo de una actividad lícita. Ejemplo, cuando se otorga una licencia de conducir vehículos automotores, licencia sanitaria, el ejercicio de una profesión, etc. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a estas tasas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 8 tipos de tasas que nosotros tenemos en la otra clasificación, para que apunten. La primera clasificación más general es la que las divide por servicios y tasas administrativas. Permítanme un momentito. ¿Qué manda? ¿Aló? ¿Qué manda? ¿Sí? ¿Sí? Pero porque no la he llevado, pero sí mandé. Era poquita, pero sí. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito, ahorita voy. No, es que espérenme. En una le mandé la ropa que era para la verdad, en otra le mandé la otra. Discúlpenme, ya estoy por aquí. Disculpen. Bueno, entonces les decía que están las tasas administrativas. En la otra clasificación son las tasas por el otorgamiento de documentos públicos, tasas por servicio de instrucción pública, tasas por servicios de energía, por servicio de transporte, por acreditación de visitas y controles, por tasas por concesión de licencias para el ejercicio de actividades reguladas por la ley. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia que se encuentra entre estos dos tributos, que son
las tasas y los impuestos. Déjenme un momento. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? En primer lugar, tenemos que considerar a los impuestos. El Estado no ofrece ninguna contraprestación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el Estado no ofrece nada o ninguna actividad cuando que beneficie directamente al contribuyente. Eso es en los impuestos. En cambio, en las tasas, su pago es voluntario, como ya dijimos, y deviene de una actividad que realiza el Estado en beneficio del contribuyente. En los impuestos, el contribuyente está obligado a pagarlos, aún en contra de su voluntad. Porque si ustedes se recuerdan, en los impuestos se hace uso del poder imperio del Estado. Querramos o no querramos, tenemos que pagar los impuestos. En cambio, en las tasas, el pago es voluntario por el contribuyente. Este decide si contrata o no el servicio que proporciona el Estado. Ahora, ¿cuáles son las semejanzas? Las semejanzas entre los impuestos y las tasas. Permítanme ustedes un momentito. ¿Cómo que manda, sí? ¿Alguien levantó la mano? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Solo en un momentito, un paréntesis, licenciada, sobre el correo que envió el licenciado. Que nos confirmara cuál es el correcto, porque la anterior vez había mandado uno que decía LN, como dice Nájera, @email. Ahora solo dice sección A, @email. No sé cuál de los dos será el no, siempre se pone sección A y sección B. Solo déjeme corroborar que estoy chequeando eso, compañero, igual doctora. Estoy viendo eso ahorita. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, semejanza entre los impuestos y las tasas. O sea, aquí estamos en qué se parecen. ¿Cuáles son las semejanzas que de verdad tienen? Primeramente, son establecidas ambos por el Estado. Ambos provienen del poder imperio del Estado. Su cobro está basado en ley y el pago es en dinero. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No tenemos ninguna duda. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las contribuciones especiales. Vamos a hablar de las contribuciones especiales. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros dijimos cómo se dividían los tributos, nosotros dijimos que los tributos se dividían en impuestos, en tasas, en arbitrios y en contribuciones especiales. Eso fue lo que dijimos. Hoy vamos a hablar de las contribuciones especiales. ¿Qué vamos a ver de las contribuciones especiales? Vamos a ver las definiciones, las características y la clasificación. La contribución especial es una figura jurídica tributaria de reciente creación que ha sido aceptada por casi todas las legislaciones. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las legislaciones está incluida.
ha sido objeto de grandes discusiones, porque si no es manejada con buen juicio y buen criterio por el Estado, puede crear un grave malestar entre los contribuyentes. ¿Cómo es que nosotros podemos definir lo que es una contribución especial? Ya lo dice Carlos María Giuliani Fonrush en su obra Derecho Financiero. Él dice, las contribuciones especiales tienen una configuración especial por sus características jurídicas. Y ese mismo autor nos da una definición. ¿Cuál es la definición que él nos da? Nos dice que es una prestación obligatoria, debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o especiales actividades del Estado. Entonces, miren cómo es que él logra verdaderamente dar esta definición. Dice, es la prestación obligatoria debida en razón de beneficios especiales o de grupos sociales derivados de la realización de obras públicas o especiales actividades del Estado. Híjole, aquí se corrió una, no sé si la logramos correr, si no, aquí nos da otra definición Emilio Garbain, que dice que es una prestación que pagan los particulares obligatoriamente como aportación a los gastos que se realizan en la realización de una obra o prestación de servicio público de interés general que beneficia en forma específica. ¿Qué manda? ¿Aló? Que beneficia en forma específica. Bueno, ¿qué es lo que hay? Otra definición que nos da el modelo de código tributario para América Latina, cómo la concebía, y así está en el código tributario. Es contribución especial, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Hay una definición que tenemos para derecho comparado y es lo que dice el Código Tributario Uruguayo. ¿Qué dicen ellos? Que es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un principio económico particular proporcionado al contribuyente para la realización de obras públicas o actividades estatales. Su producto no debe de tener un producto ajeno a la financiación de obras o actividades correspondientes. ¿Y qué nos dice nuestro Código Tributario? Que lo tiene contenido en el artículo 13. ¿Qué nos dice? El tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Dicho artículo agrega que la contribución especial por mejoras es la establecida para costear la obra pública que produce plusvalía inmobiliaria y que tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento de valor del inmueble beneficiado. Las contribuciones especiales, lo mismo que los impuestos y las tasas, derivan del poder imperio del Estado. Pero a diferencia de los impuestos y las tasas, su justificación está en los beneficios o ventajas obtenidos por personas o grupos sociales como consecuencia de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Es muy importante agregar que a las contribuciones especiales
autores como Mauricio Duverger ya no las llama así, sino las llama con el nombre de una nueva figura como parafiscalidad. Ahí nos quedaríamos por el día de hoy, pero eso no quiere decir que termine la clase, sino que voy a ver aquí los correos que tengo. Dice, licenciada, disculpe, el correo para la tarea sí quedará fijo, ya que anterior, bueno, mire Willy, háganme favor, ¿cuál es el problema que tenemos con el correo? Fíjense que yo siento que ellos se complican. Ahorita acabo de rectificar y dije que el correo correcto es Derecho Financiero LN. El otro está bloqueado de hace un año. Ahorita se los acabo de poner. Entonces, el problema es que usted se confundió y usted sabe que el problema es que ellos son perfectos y nosotros no nos podemos equivocar. Ese es el problema. Así es, y lamentablemente ellos se pueden equivocar 1000 veces y nosotros tenemos que solucionarles el problema, pero nosotros no nos podemos equivocar un momentito porque arman una gran bomba, ¿va? Entonces, ¿cuál es el correo? Yo entiendo que el correo finalmente es derechofinancieroln@gmail.com. Estamos bien, así lo puse ahí, estamos bien. ¿Hay alguna duda en cuanto al correo? ¿Estamos bien en cuanto al correo? ¿Ya estamos claros cuál es el correo? ¿Estamos claros cuál es la fecha del envío de la tarea? ¿Ya? Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces ya estamos. Cristian fue el que preguntó, preguntémosle a él si está claro para él, Cristian Vázquez. Cristian Vázquez, ¿alguna Cristina duda? Vázquez, perdón, Cristina Vázquez. Cristina Vázquez, ¿alguna duda? Porque él está poniendo aquí que, bueno, ya lo borró porque decía que si había seguridad, que no sé qué, pero ahorita ya no lo vi, ya lo quitaron. Todo bien, dice Cindy Noelia. Bueno, nos vamos a quedar hoy aquí porque algunos están varados, no sé si llegan, están en su casa, los que están en su casa, pues qué bueno, pero los que tienen que irse a su casa, qué problema. Entonces, pasen feliz noche, nos vemos primero Dios el jueves y que todo esté bien. ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Pasen feliz noche, gusto saludarlos.